Hola, en este video te voy a enseñar cómo utilizar Buscar V con colores. ¿De qué se trata esto? Que cuando tú le des aquí el cambio de alguno de estas personas, de los vendedores, automáticamente se cambie el color de lo que es la celda, o en este caso todas las celdas que involucran al renglón del vendedor. Seleccionas cualquiera de ellos y se cambia automáticamente al que sigue. Mi nombre es Héctor García, comenzamos. Primeramente, para agilizar todo y no tener que escribir cada uno, a mí me gusta mucho hacer esto. Simplemente voy a seleccionar en este caso los encabezados. Hasta en este caso viernes o suma como quieran, no importa. Le vamos a dar botón derecho, copiar, pero luego voy a ir a esta parte de aquí y le voy a dar botón derecho, pegado especial. Y en la parte de pegado especial hasta aquí abajo le voy a poner nuevamente en pegado especial. Y aquí trae una opción que dice transponer. Le doy en aceptar y automáticamente ya tengo todos estos datos de aquí de manera vertical cuando antes estaban en horizontal. Listo, ya podemos continuar. Entonces ahora sí, yo en esta, aquí en particular, la voy a hacer un poquito más grande porque quiero que me aparezca el nombre del vendedor. ¿Cuáles son los vendedores? Estos que tengo acá de este lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es irme directamente a lo que es datos, a la validación de datos, y le voy a poner que sea una lista. ¿Y cuál va a ser esa lista? El origen. Vamos a darle un clic aquí en esta parte y vamos a seleccionar al nombre de lo que son los vendedores. Le damos en aceptar y automáticamente ya tenemos aquí cualquiera de estos vendedores. La idea es que cualquiera de estos vendedores, al momento de seleccionarlo, bueno, entonces vaya seleccionándome cada uno de estos renglones. Pero para ello vamos a hacer lo que es el buscar V. Primero vamos a, en este caso, acomodar mi texto para que no haya ningún problema. Ok, pues empezamos entonces ahora con buscar V. Le voy a dar igual. Buscar V. Abrimos el paréntesis, seleccionamos el valor del vendedor que está acá arriba, que es el que vamos a buscar en donde, en la matriz de la tabla, que el nombre de la matriz que es todo esto completito, todo hasta suma y hasta aquí abajo, porque son los valores que vamos a necesitar acá de este lado. Luego vamos a separarlo por una coma, y luego vamos a abrir lo que es nuestros corchetes y vamos a poner el número de la columna. En este caso es a partir de la 2, porque la primera de los nombres es 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En lugar de hacerlo de uno por uno, fíjate, lo que se puede hacer ahora en Excel es 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora me dedico a cerrar los corchetes. Y ahora que voy a cerrar el paréntesis de buscar V, voy a presionar Enter y automáticamente me los da a la derecha. ¿Qué necesito hacer para que los baje? Bueno, nada más le voy a agregar aquí esta opción de transponer, que lo usamos hace rato, ¿te fijas? Y simplemente me voy a ir aquí al final de lo que es mi fórmula, le voy a dar el cierre del paréntesis, le voy a dar enter y automáticamente ya me transpuso los datos de las ventas hacia la parte de abajo. Entonces ya cualquiera yo que cambie de lo que es esta lista, automáticamente me va a cambiar sus valores. Bueno, rápidamente con control 1 vamos a agarrar y a ponerle su formato de moneda. Rápidamente, en este caso le vamos a poner Español México. Tú seleccionas del país que nos estés viendo. Por cierto, un saludo a Perú, Colombia, España, Venezuela, Bolivia, Ecuador, que son donde tengo muchos seguidores, igual en Argentina. Si eres de alguno de esos países, por favor regálame un comentario desde donde me estás viendo. Ok, le damos aquí en aceptar y yo aquí tengo estos datos, vamos a ponerlos en negrita para que lo podamos distinguir un poquito más. Y bueno, le vamos a dar aquí un orden, siempre me gusta a mí darle un orden en cuanto a todos los bordes, aunque ahorita los tengo en color rojo, no te preocupes, qué bueno que me salió así. Te voy a enseñar cómo hacerlo, simplemente aquí en el color de la línea le pones en automático y vuelves a seleccionar todos los bordes y listo, ya se solucionó ese problema. Ahora, yo quiero que cuando yo cambie de aquí de la lista, aun y cuando se cambien todos los valores, también quiero que acá se seleccione todo este renglón. ¿Cómo voy a hacer eso? Muy sencillo. Voy a seleccionar estas celdas de aquí. Ahora me voy a ir a mi formato condicional. ¿Dónde está formato condicional? Directamente en inicio, formato condicional. Y en lugar de resaltar reglas de celdas, me voy a ir hacia una nueva regla. Y esa regla va a ser una regla con fórmula, que está aquí en la parte de abajo. Utiliza una fórmula para determinar las celdas que aplicarán el formato. ¿Y qué fórmula vamos a hacer? Vamos a ponerle igual que este de aquí. Si te fijas, me aparece con el B y con el 5. ¿Qué pasa ahí? Si yo lo dejo así, los de abajo siempre me va a comparar con esta. Entonces le tengo que quitar el signo de pesos del 5 y nada más lo dejo así. Y esta debe de ser igual a ¿cuál? Pues en este caso a esta de acá arriba, ¿verdad?
Entonces me voy a ir aquí a darle un formato personalizado. ¿Cuál va a ser el formato personalizado? El que tú le quieras dar. En este caso yo le voy a poner una letra color blanca y un relleno. Si estás en WPS es trama, pero es exactamente lo mismo. Le vamos a poner un color, ¿qué te parece? Un azul pero más oscuro para que se logre identificar con el de arriba. El color elígelo tú, es lo mismo, simplemente es con los que yo trabajo. Le damos en aceptar. Si te fijas ahorita, Alvarado Gómez está aquí. Si yo selecciono ahora Aguilar Ibarra, está en la parte de arriba. Sí, cualquiera que seleccione, además de cambiar los datos de aquí, automáticamente se me selecciona la línea. Bastante práctico, sobre todo cuando tienes muchos datos, para rápidamente identificar cuál es el que estás eligiendo en ese momento y corroborar los datos de aquí junto con los de este lado. Es algo muy sencillo, muy práctico. Si te gustó, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte por favor este video con todas las personas que puedas para poder llegar a más gente. ¿Qué te parece si ahora te voy a enseñar cómo hacer la validación de celda? No como esta de aquí, sino algo mucho mejor. Aquí solamente es una validación tipo lista. Después hay otra muy especial que tiene el indirecto y que tiene hasta 3 niveles. Dependiendo de lo que tú pongas en cada una de las celdas, se va a validar el contenido de las mismas. Como en este video que te está saliendo a la derecha, ahí te voy a enseñar a detalle cómo hacerlo. Estoy seguro que te va a encantar. Dale click y nos vemos en ese video. Hasta la próxima.